Datos fascinantes sobre las gacelas. La gacela es una especie animal perteneciente al orden de los artiodáctilos, y dentro de este, a la familia Bovidae. Las gacelas son velocistas innegables. Puede correr hasta 70 km por hora, pero algunas especies pueden alcanzar velocidades de hasta 100 km por hora. Justo por debajo del animal más rápido del mundo y uno de sus depredadores principales, el guepardo. Existen 19 especies diferentes de gacelas. Algunas especies pueden ajustar su fisiología para hacer frente a la situación. Las gacelas de arena, por ejemplo, han desarrollado la capacidad de reducir los órganos que requieren oxígeno, como el corazón y el hígado. Tanto los machos como las hembras tienen cuernos. Las gacelas macho jóvenes pueden formar manadas de solteros. Muchas especies de gacelas se enfrentan hoy en día a algún grado de amenaza existencial, y muchas se consideran al menos vulnerables, si no en peligro de extinción. En estado libre, las gacelas pueden vivir hasta 12 años. Las manadas de gacelas pueden constar de tan solo 10 y hasta cientos de individuos. Las gacelas pueden habitar desde terrenos montañosos hasta desiertos. Una gacela esconde a sus críos por hasta 6 meses en el pasto para protegerlos de depredadores. Lo que distingue a una gacela de otra son las marcas en su pelaje. Son herbívoros, suelen pastar pasto seco, algunas hierbas y plantas de donde sacan líquido para su hidratación y algunas hojas de acacia. Suelen vivir al abrigo de grandes rebaños en las sabanas africanas o en el sureste asiático. ¿Qué tal, amigos? Un gusto de saludarlos desde acá de la tierra de Israel. Estamos visitando este lugar que tiene una historia muy significativa y yo quería referirme por un tiempo breve respecto de la historia del lugar. Estamos justamente en este momento estoy aquí de pie en uno de los puertos más antiguos de la historia humana, que es el puerto de Jope, descrito en la Biblia entonces como un lugar muy importante donde aconteció varios eventos que han marcado la historia de la Biblia, de la palabra del Señor. Jope deriva de una palabra hebrea que es Yofi, y esa palabra hebrea Yofi significa bonito. Y según la tradición, Jope, esta ciudad que pueden ver a continuación, fue comenzada a construir, es una tradición que viene de muy antiguo, hace unos 11.000 años atrás, cuando Jafet, el tercer hijo de Noé, terminó el arca, descendieron del arca de Noé y vinieron hasta esta región y colocó a este lugar Jope o Yofi, que significa bonito. Yofi o Jope está emplazada delante de una colina de unos 40 metros de altura y fue elegido como un puerto porque especialmente esa colina que tenemos ahora donde están construidas estas casas, ya que tienen diferentes edades, ¿no? Si ustedes notan, en la parte más de abajo las piedras son más antiguas que las de arriba. Entonces significa que han ido construyendo con el tiempo, la arquitectura ha ido modificándose. Y la vista espectacular que tiene entonces esta colina hacia el puerto hacía entonces que este lugar fuera un lugar especialmente marcado para la defensa. Ahora, ¿qué importante tiene Jope con respecto de la historia bíblica? Fue en este puerto que estamos viendo a continuación, donde hace unos siglos, muchos siglos atrás antes de Cristo, el profeta Jonás salió desde aquí. Es decir, aquí donde estoy yo parado en este momento, estuvo Jonás en esa disyuntiva, ¿no?, espiritual, que marcó el momento de él elegir de irse a Tarsis, que diríamos en la región de España, y huir de la región de Nínive, al lado contrapuesto, escapando de la voluntad de Dios, que le había mandado entonces predicar a los ninivitas, una raza muy cruel, enemiga del pueblo de Israel, enemiga del pueblo de Dios, yéndose entonces a la región de Tarsis. Desde aquí entonces salió Jonás escapando entonces de la voluntad de Dios, más como nadie puede escaparse de la voluntad de Dios. Jonás dice que la historia entonces y la tradición
que fue devorado, ¿no? Fue tragado por un gran pez, y ese gran pez entonces lo trajo de vuelta y lo llevó hacia la tierra de Nínive para predicar y cumplir así el propósito de Dios. Este lugar histórico, ¿no?, de hace unos 11.000 años atrás, que dio origen, se considera el puerto más antiguo de la historia, ¿no? Un puerto antiquísimo que ciertamente ha sido remodelado con el tiempo, pero se pueden notar ya piedras muy antiguas que están bajo estos cimientos de este puerto que ya fue narrado en la palabra del Señor en la Escritura. También este lugar es muy importante porque desde este lugar en el siglo IX antes de Cristo, en la época del rey Salomón y del rey David, a este lugar proveniente de Tiro llegó la madera con la cual se iría a construir el futuro santuario en Jerusalén. Desde aquí entonces los barcos fenicios que venían desde Tiro llegaban a este puerto y descargaban las balsas llenas de madera de cedro del Líbano para construir entonces el templo de Salomón a unos 60 kilómetros de aquí en la ciudad de Jerusalén. Como ven, este lugar fue en la historia bíblica un lugar muy lleno de eventos muy importantes que para nosotros nos trae el valor significativo de estar ahora de pie aquí y hacer historia entonces justamente con la Biblia, la palabra de Dios. Este lugar también es importante, Jope o Jafo o Jaffa, es un lugar importante porque también en este lugar vino el apóstol Pedro, vino especialmente para recibir de parte de Dios una visión, la cual le enseñaba en esa visión que los gentiles también éramos llamados al Evangelio. Mirando hacia la colina en alto está la casa de Simón el Curtidor, y en esa casa entonces también Pedro vivió, estuvo allí y recibió visiones de parte de Dios para entender entonces que también el mundo gentil, el mundo no judío, también tenía derecho y acceso al reino de Dios. En alguna de estas callecitas arriba entonces de esta colina ya había estado la casa de Simón el Curtidor, donde el apóstol Pedro recibe esta visión tan importante de una tela, ¿no?, que venía desde el cielo, donde venían un sinnúmero de animales, y entre ellos animales puros e impuros, y luego entonces el Señor le ordena que coma, y él resistiéndose, él dice: yo de animales inmundos nunca he comido, pero entonces el Señor le da una revelación al apóstol diciendo: no llames tú impuro a lo que Dios ha purificado. Y eso se refiere entonces también a nosotros, que hemos tenido el privilegio de ser purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y hemos venido a ser parte también del reino de Dios por la gracia de nuestro Señor. Este lugar donde también el apóstol Pedro resucitó a Dorcas, ¿no?, un lugar lleno de milagros, es un lugar que tenemos en esta tarde el privilegio de estar mirando una puesta de sol que ya se nos terminó, ¿no?, que me hubiera gustado buscársela un poquito antes, donde desde tiempos antiguos entonces grandes barcos fenicios especialmente llegaron aquí, que recorrían todo el Mediterráneo. Nos despedimos en esta primera jornada entonces visitando no solamente Tel Aviv, sino también ese municipio que está al lado de Tel Aviv, que es Jope o Jaffa o Jafo, que son los distintos nombres que derivan entonces de Yofi, que significa bonito. Y ciertamente este lugar es muy bonito. Estamos muy contentos de estar, y también que algún día ustedes puedan acompañarnos y venir aquí a visitarnos. Hasta la próxima, amigos.
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Sería suficiente. Estaba tan alegre y complacida por encontrar a Jesús. Soy responsable de su muerte. Tú no eres responsable. Es la voluntad de Dios. ¿Podrías ir a verlo? No temas. Él es Pedro, el hombre del pasaje. ¿Qué les dijiste de mí, María? Les dije la verdad, ¿Y por qué me trajiste aquí? porque creo que puedes